Ya ahora estamos entrando a las pruebas de hipótesis. Y la que vamos a estar trabajando ahora es la prueba chi cuadrado. La prueba chi cuadrado es una prueba que fue propuesta o creada por Carl Pearson en 1900. Y es una prueba no paramétrica que mide la discrepancia entre una distribución de frecuencias observadas y frecuencias esperadas. También es llamada G cuadrado y se encuentra dentro de las pruebas pertenecientes a la estadística descriptiva, concretamente la estadística descriptiva aplicada al estudio de dos variables. Vamos a trabajar eso sobre dos variables ahora. Y el nombre propio de la distribución chi cuadrado se basa en la probabilidad, ¿verdad?, de esa curva precisamente. Como les dije, fue creada o desarrollada por Carl Pearson. La prueba chi cuadrado es una de las más conocidas y utilizadas para analizar variables nominales o cualitativas. Son variables nominales o cualitativas, pero se pueden cuantificar, ¿verdad? En la parte matemática, lo que buscamos siempre es cuantificar esas variables para poder medirlas. Y está para determinar la existencia o no de independencia entre dos variables. Que dos variables sean independientes significa que no tienen relación y por lo tanto una no depende de la otra, ni viceversa. Para eso fue creada la chi cuadrado. Toma valores entre 0 e infinito. No tiene valores negativos. No vamos a obtener valores negativos de la chi cuadrado porque son la suma de valores elevados al cuadrado. Y tenemos, por cierto, como les dije, una prueba estadística no paramétrica. Hay tres tipos dentro de estos. Hay una variable que es la prueba de bondad de ajuste. Y hay dos pruebas que son de dos variables, la prueba de homogeneidad y la prueba de independencia, que es la que vamos a estar trabajando ahora. En la prueba de independencia de la chi cuadrado, lo que hacemos es plantear una hipótesis nula que precisamente habla sobre la independencia de las variables, o sea que no tienen relación. Mientras que la hipótesis alternativa dice lo contrario a la nula, ¿verdad? Que las variables sí están relacionadas. El estadístico de prueba, lo que nosotros vamos a llamar el chi cuadrado o el chi de cálculo, el chi calculado, viene dado por la sumatoria de todas las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas. Esta diferencia al cuadrado entre las frecuencias esperadas. Y ahí aparece, ¿verdad?, la fórmula, como ustedes la pueden ver. El chi cuadrado tiene también o cumple lo que es los grados de libertad. Vamos a analizar o a comparar el chi calculado con un chi crítico. Y ese chi crítico nosotros lo vamos a obtener a través de una tabla y en Excel lo podemos obtener a través de una fórmula con los grados de libertad. ¿Cómo vamos a calcular esos grados de libertad? Bueno, la fórmula de eso o de los grados de libertad viene dada por el número de columnas menos 1 multiplicado por el número de filas menos 1. Si se llega a dar el caso en el que el chi calculado es mayor que el chi crítico, o sea, el valor que encontremos en la tabla, entonces la hipótesis nula se va a rechazar. Pero si pasa lo contrario, entonces se va a aceptar. ¿Cómo sería eso? Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces la prueba de chi cuadrado? Primero entonces vamos a definir nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa antes de recopilar los datos. Eso va antes de recopilar los datos en un estudio. Vamos a decidir el valor alfa, o sea, el valor de significancia es más bien, o en otras palabras, el valor que nosotros nos vamos a permitir de error. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a definir en un segundo momento. Luego vamos a revisar los posibles errores de datos que tengamos, porque puede pasar que al recopilar los datos tengamos errores. Podemos
luego revisar las suposiciones de la prueba y por último vamos a hacer la prueba y a sacar nuestras conclusiones. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La chi se va a comportar de esta manera. Por acá bajé un gráfico para que ustedes lo vamos a observar. Quiero ponerles la imagen antes. Por acá estaba, para que ustedes lo observen. Aquí está la imagen. Acá vamos a tener la región de la chi cuadrada. O sea, lo que vamos a estar analizando es que vamos a tener un chi crítico obtenido a través de una tabla con los grados de libertad y vamos a tener un chi calculado. Si el chi calculado cae en esta región, aceptamos lo que es la hipótesis nula. Si cae en esta otra región de azul que ven acá, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Y por el contrario, entonces aceptamos la hipótesis alternativa. Y para eso vamos a ver los ejemplos que nosotros tenemos acá. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos acá una tabla de contingencia en donde se ha resumido la información sobre la sensación de bienestar de las personas en relación con la práctica deportiva. Y acá tenemos la tabla de contingencia. Aparece una tabla de contingencia, es como un cruce de la información, ¿verdad? Acá la tenemos. Y tenemos, por ejemplo, que los que practican deporte son 20 acá, que dicen también que tienen una sensación de bienestar o que experimentan una sensación de bienestar. Vamos a dar un poquito más de zoom para que la puedan observar bien. Mientras que otros que practican deporte dicen que no experimentan una sensación de bienestar, son 10. Los que no practican deporte y sí experimentan una sensación de bienestar son 25. Y los que practican deporte y no experimentan una sensación de bienestar son 45. Y acá tenemos las sumatorias. Tenemos el total de estas columnas que está acá, que son 30. El total de los que dicen que no acá son 70. Y tenemos los totales también en las filas, ¿verdad? Acá estos son 45 y acá tenemos 55 de eso. Y el total de ambos cruces es 100. A esto le vamos a llamar los valores de frecuencias observadas. O sea, es lo que hemos encontrado al momento de recopilar los datos. ¿Qué vamos a estar trabajando? Nos vamos a ir a la página de Excel o al libro de Excel. Y acá tengo ya la tabla copiada con todas las frecuencias observadas, o sea, lo que hemos adquirido del estudio. Imagínense que ustedes recopilaron en esa comparación de variables toda esa información. Y acá hacen la contabilización de las personas que dijeron que al practicar deportes sí tenían sensación de bienestar y así sucesivamente. Tenemos entonces ahora que calcular los valores de frecuencias esperadas. ¿Cómo vamos a calcular esos valores de frecuencias esperadas? Dijimos que iba a ser el total de las frecuencias observadas por el total que observamos acá de la sensación de bienestar. Vamos a ir haciendo el cálculo. Va a ser este que está acá por ese valor que está acá entre el total. Ahí tenemos la primera frecuencia esperada. Viene de esta fórmula que está acá. Se la voy a mostrar. Aquí está. Las frecuencias esperadas las vamos a tener del total de la columna, ¿sí? Que era el total de la columna, 30, por el total de la fila entre el total que tenemos acá. Vamos a darle ingreso acá al compañero. Ahí está. Ya me vamos a seguir entonces calculando acá las otras frecuencias esperadas.
Y esta va a ser el total de esta columna por el total de la fila de no, ¿verdad? Entre el total que tenemos acá, el total general, digamos así. Y luego en esta vamos a tener lo mismo. Podríamos copiar la fórmula, pero no le pusimos acá una referencia absoluta, así de que se mueven las celdas. Vamos a hacer mejor así, despacio cada una. Va a ser este total de esta columna ahora por el total de esta fila entre los 100, ¿verdad? Vamos a poner esta siempre. Y luego va a ser este total por el 55 entre este que está acá. No los he escrito en algunos, pero lo mismo nos va a estar acá. Y allí tenemos las frecuencias esperadas. ¿Ya? El total de frecuencias esperadas. ¿Qué vamos a hacer luego? Según la fórmula que nos estaba diciendo acá. Según la fórmula que tenemos aquí. Va a ser la sumatoria. O sea, vamos a obtener cada frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Y esas las vamos a poner al cuadrado. Entre el total de entre la frecuencia esperada. Regresamos acá, entonces vamos a hacer la sumatoria, el cálculo de para hacer la sumatoria, y vamos a tener la frecuencia observada, que es este 20, menos la frecuencia esperada que obtuvimos de eso, esto al cuadrado. Para poner al cuadrado aquí en Excel tenemos que utilizar la fórmula de la potencia. Potencia. Y ahí sabe la fórmula. Nos dice que tenemos el número. Vamos a ir aquí. La potencia. El número es este que está acá. Vamos a poner entre paréntesis. Y la potencia a la que la queremos es el 2, ¿verdad? Pero hasta ahí no termina la fórmula. Tenemos que dividirlo, porque es al cuadrado, entre todo esto. Lo vamos a dividir entre la frecuencia esperada. Ahí está una. Ahora sí vamos a copiar las demás fórmulas y vamos a verificarlas. Es esta, si se fijaron que sí ya tenemos la frecuencia observada acá menos esta frecuencia esperada al cuadrado entre la frecuencia esperada, que es 16.5. En el otro caso también tenemos la frecuencia observada en la primera tabla menos la frecuencia esperada, esto elevado al cuadrado entre la frecuencia esperada. Y así el último caso. Y ahí tenemos todos los valores que hemos calculado para nuestro chi calculado. Vamos a obtener entonces nuestro chi calculado. Y el chi calculado es la sumatoria. Vamos a ocupar la función suma de todos estos valores, de todas las diferencias al cuadrado de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas, dividida entre su correspondiente frecuencia esperada. Y ahí tenemos nuestro chi calculado. Nos dio 8.1289. Vamos a disminuirle un poquito los decimales porque creo que tenemos muchos. Lo vamos a dejar con 2 decimales. Y luego vamos a obtener nuestro chi crítico. Y tenemos 2 maneras de obtener el chi crítico. En el documento que les hemos subido ahí, el chi crítico lo podemos obtener con los grados de libertad. Tenemos en nuestro caso que el nivel de significancia que nos hemos establecido es de 0.01, es decir que nosotros nos vamos a permitir ese error. Por otro lado, estaríamos diciendo entonces que el nivel de confianza que va a tener nuestra
prueba es del 99%, porque solo nos vamos a permitir un 1% de error. Y los grados de libertad, como dijimos, era el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Tenemos que son 2 filas en la tabla de contingencia, menos 1 sería 1, 2 columnas menos 1 sería 1 también, y 1 por 1 es 1. Entonces tenemos un grado de libertad. Y ahí tenemos entonces que nos vamos a la tabla y buscamos los grados de libertad. Es 1 con nuestro nivel de significancia, que estamos permitiéndonos, el error que nos estamos permitiendo es de 0.01. Y el chi crítico sería 6.635. Esa es una manera de obtenerlo, con la tabla. Repito, buscamos los grados de libertad y el nivel de significancia que nosotros nos hemos dado. Pero la otra manera de hacerlo con Excel es utilizando esta fórmula, la de chi cuadrado, y acá aparece esta que está acá, dice que devuelve es el inverso, ¿verdad? Devuelve el inverso de la probabilidad de la cola derecha de la distribución chi cuadrado. Y vamos a utilizar esta, ahí se la pueden memorizar. Es el inverso del chi cuadrado, devuelve ese inverso. Ahí se las voy a anotar más adelante en el cuadro. Ahí dice, mire, lo que hace es la descripción de la fórmula. Permítanme que ya la quité. Vamos a ponerla de nuevo. Aquí lo buscamos, el inverso. Me perdió. Voy a hacer desde aquí mejor, ahí no me aparece. Chi cuadrado, ahí está, el inverso del chi cuadrado. Doble clic. ¿Y qué nos está pidiendo primero? La probabilidad que nosotros nos hemos dado. ¿De cuánto era? De 0.01, ¿verdad? ¿Con cuántos grados de libertad? Con un grado de libertad. O sea, lo mismo que utilizamos para buscarlo en la tabla. Y ahí está, mire. Es 6.6348. Lo mismo que está en el documento. 6.63 y aquí aproximado el tercer decimal. Esa es la forma de obtenerlo con Excel, con la fórmula de Excel. Le voy a bajar los decimales a 3 decimales. Ahí está. Este también lo podríamos dejar con 3 decimales si gustan, para tener homogeneidad en los datos que tenemos. Entonces, ¿qué está pasando acá con este análisis? Si se fijan, nuestro chi crítico es 6.635, es decir que nuestro chi crítico, ¿sí? Nuestro chi crítico es menor que nuestro chi calculado. ¿Qué significa eso? Si nos vamos entonces a la gráfica que les había mostrado, estaríamos diciendo que nuestro chi crítico está aquí abajo y nuestro chi calculado está acá. En otras palabras, para que lo entendamos mejor, voy a hacer algo para que lo veamos claramente. Está algo lenta mi máquina y van a disculpar, pero creo que abrí muchas cosas ahorita. Lo que quiero mostrarles es esto, que nosotros vamos a tener en nuestra curva de la chi cuadrado, nuestro chi crítico acá, que es de 6.63, ya se me olvidó el valor, permítanme, 635, ¿verdad? 6.635, 635 es nuestro chi crítico, ¿sí? Nuestro chi crítico. Le voy a poner acá una C. Y nuestro chi calculado, que está acá, nuestro chi calculado, le vamos a poner calc, es de 8.129, es decir que es mayor. ¿En qué zona cae? Cae en la zona de rechazo de nuestra hipótesis nula, porque nuestra hipótesis nula planteada decía que la sensación de bienestar de las personas no tenía nada que ver con su práctica deportiva, ¿verdad? Esa era nuestra hipótesis nula. La vemos acá.
Las variables son independientes, es decir, que la sensación de bienestar era totalmente independiente de la práctica deportiva. Entonces, ¿qué estaríamos aceptando si nuestro chi calculado es mayor que nuestro chi crítico? Estaríamos aceptando la hipótesis alternativa y diciendo que las variables no son independientes, o sea que podríamos decir en otras palabras que la sensación de bienestar depende de la práctica deportiva que tenemos o que realizan las personas en ese estudio. Eso es lo que podemos decir. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro esto. En el problema 2, tenemos acá el problema 2. El profesor de estadística ha determinado que el número de estudiantes reprobados y aprobados en dos grupos está de acuerdo con la siguiente tabla. Y ahí aparecen dos grupos. Tenemos el grupo A y el grupo B. Y tenemos los resultados de cada grupo, ¿verdad? En los resultados reprobados del grupo A tenemos 28, del grupo B tenemos 15 y en los resultados aprobados del grupo A tenemos 12 y del grupo B tenemos 30. Estas son las frecuencias que hemos observado, o sea, las que nosotros recogimos en nuestro estudio. La pregunta que nos hacen es: determine si el profesor tiene una mala práctica docente. La hipótesis nula dice que el profesor tiene una mala práctica docente, es decir, nuestro chi calculado va a ser menor que nuestro chi crítico, según nuestra hipótesis nula. Y en nuestra hipótesis alternativa es lo contrario, el profesor hay un error de dedo, no tiene una mala práctica docente. Aquí hay un error de dedo. Vamos a cambiar esto acá. Y estaríamos entonces obteniendo un chi calculado mayor que nuestro chi crítico. Vamos a ver, acá ya está calculado, vamos a verlo en Excel. Y lo he puesto acá, en este que está aquí. Ahí aparece. Tenemos entonces la tabla de los valores observados. Voy a copiar acá abajo la tabla para los valores de las frecuencias esperadas. Dijimos que cada frecuencia esperada la vamos a ir obteniendo de la multiplicación de estas por el total en las filas, el total de la columna por el total de las filas, entre lo que es los totales, en este caso el 85. Y de igual manera vamos a obtener la siguiente frecuencia: el total de la columna por el total de esta fila. Ahora está de acá abajo entre este 85. Vamos a ver si no me he equivocado. Ahí está. Muy bien, y vamos a hacer el último. El penúltimo más bien. Este total de esta columna por el total de esta fila entre el total global. Y de igual manera este que está acá. Siempre que vamos a poner una fórmula, recuerden, en Excel vamos a utilizar el igual entre este que está acá. Y allí tenemos entonces, todas estas son las frecuencias esperadas. Vamos a obtener ahora lo que son las diferencias al cuadrado. Y recuérdense que vamos a poner la potencia, vamos a irnos acá, voy a utilizar esta, la potencia es el número este que está acá, vamos a tener este menos la frecuencia esperada, la potencia va a ser de 2 y este valor que tenemos acá, voy a poner paréntesis, lo vamos a estar dividiendo entre la frecuencia esperada, que es esta misma. Y las fórmulas solo las voy a copiar aquí y hacia abajo. Ahí tenemos las frecuencias esperadas. Vamos a ver.
En algo me he equivocado, la división no la puse, ¿verdad? Uy, me comí la división. Ahí está. Sí, muy altos los valores. Ahí está, y ahí tenemos. Bien, nuestro chi calculado, este lo podemos poner acá. Miren, si quieren insertar una fórmula, nos vamos a esta parte que está acá. Permítanme que ahí está, no se me activó. A ecuaciones, y aquí buscamos insertar la fórmula. La podemos hacer con entrada de ecuación de lápiz y le hacemos acá el chi cuadrado, insertar, y allí nos inserta la fórmula. Eso era algo que no traía la versión de Excel en el 2016, creo que todavía no lo traía, pero solo en Word estaba. Acá tenemos entonces nuestro chi calculado. Voy a mover un poquito para acá la imagen. Y recuérdense que el chi calculado es la suma de todas estas frecuencias. Ahí tenemos, miren, el chi calculado. Y ahora vamos a obtener el chi crítico. El chi crítico, recuérdense que vamos a utilizar la fórmula. Solo ponen chi y buscan en la lista. Excel ya trae esa ayuda y esa facilidad de que ustedes puedan buscar el inverso, la cola, ¿verdad? Y con los grados de probabilidad. Creo que acá la misma estábamos manejando, 0.01, el error que nos vamos a permitir. Y serían los mismos grados de libertad, ¿verdad? Porque tenemos 2 filas y 2 columnas. Entonces tendríamos un grado de libertad. Y ahí estaríamos, ¿verdad? Ese creo que era el mismo. Aquí creo que cambiamos un poquito Vamos a ver aquí si puse... Podemos cambiar el valor de error que nos permitimos. Acá creo que tuve otro valor de error. Vamos a ponerle que nos vamos a permitir un 5% de error. Y ahí está. Es el 3.84. Aquí está. ¿Qué pasaría entonces? Nuestro chi crítico es menor que nuestro chi calculado. Es 3.84 y nuestro chi calculado es 11.38. Estaríamos pasando lo mismo que el caso anterior, ¿verdad? Entonces aceptamos la hipótesis alternativa. El profesor no tiene una mala práctica docente, porque estaríamos viendo lo que vimos acá. Nuestro chi crítico es menor que nuestro chi calculado, es decir que el chi crítico cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Y cuál era nuestra hipótesis nula? Que el profesor tiene una mala práctica docente, o sea que no se relaciona, ¿verdad?, la práctica con los resultados. Bien, pero ahora quiero que lo veamos estos dos casos. Esto es la forma de hacerlo más largo en Excel. Veámoslo ahora con el Megastat. Y acá está, miren, vamos a irnos a la parte de chi cuadrado y aparece en Megastat cómo hacer la prueba de chi cuadrado. Y aquí está, miren, la tabla de contingencia. Lo que vamos a hacer es copiar los valores. Aquí ya me los tenía, voy a limpiar, permítanme. Le damos limpiar y luego vamos a seleccionar los valores que estamos o que hemos encontrado en nuestro estudio, que son las frecuencias observadas, y acá chequeamos esta parte donde dice chi cuadrado porque es el que necesitamos, y los valores esperados. Eso es lo que significa acá, valores esperados. Acá podemos marcar si queremos obtener los porcentajes por columnas, si queremos tener las diferencias entre el valor observado, entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, o si queremos tener los cálculos que hice yo acá a pie con el Excel. Los podemos obtener acá también, los marcamos si ustedes quieren, el coeficiente phi, el coeficiente de contingencia y los valores de Fisher. Eso es
otra prueba que podemos hacer ahí. Y ahí nos va a salir el cálculo. Miren, ahí está la tabla de contingencia y nuestro chi cuadrado, que en el primer caso nos dio 8.13, nos da de una sola vez con este megastat los grados de libertad y el p-valor, ¿sí? Ya nos calcula todo. Podríamos pedir más cálculos, hagámoslo para el segundo ejercicio. Son las salidas para el primer ejercicio. Si se fijan, es más rápido con megastat, pero quería que entendieran el procedimiento, cómo es que nosotros obtenemos el valor del chi cuadrado, ¿verdad? Aquí me equivoqué. Vamos a ver para el segundo ejercicio. De igual manera, vamos a ocupar el megastat, nos vamos a la prueba de chi cuadrado, le voy a dar limpiar primero porque se queda guardando los valores. Vamos a ver. Vamos a donde dice prueba de chi cuadrado, tabla de contingencia, y ahí damos clic acá para elegir los valores. Seleccionamos los valores observados, las frecuencias observadas, el chi cuadrado. Podemos poner, como les dije, todos estos valores acá y los porcentajes de columnas, el total. Vamos a seleccionar todos esos para que ustedes vean los resultados que da. Y ahí vamos a tener la salida. Si se fijan, le cambié aquí nombre a la hoja cuando dio la salida del ejercicio 1, porque siempre el megastat le pone output a todo, ¿verdad? Entonces, si dejaba sin cambiarle nombre, me iba a borrar esta y sobreponer esta otra. Acuérdense que pueden trabajar en un mismo Excel varios ejercicios y entonces hay que irles cambiando nombre. Y aquí están, miren, si se fijan, el valor de la frecuencia observada, el valor de la frecuencia esperada. Aquí están las diferencias al cuadrado entre el total de la frecuencia esperada, el porcentaje de fila, columna, y ahí se los da todos estos valores. Y acá les tira el chi cuadrado, los grados de libertad con los que se tienen que trabajar. Y como les dije ya, el valor para la fórmula para obtener el chi crítico, ¿cuál es? Ustedes ya la tienen acá. Es el inverso chi cuadrado. Y solo ponen el error que se permite con los grados de libertad. Bien, esta sería la salida para el segundo ejercicio. Vamos a poner ahí salida ejercicio 2, o si quieren ponerle cálculos, como ustedes gusten ponerle, cálculos para el ejercicio 2, etcétera. Vamos a ver un tercer ejercicio para ir consolidando esto y luego vamos a dar un espacio para preguntas. La tabla de contingencia podría ser más grande o podría ser otro tipo de ejercicio el que nosotros estemos calculando. Recuérdense que podemos calcular en una tabla de contingencia que sea de 3×2 o de 4×3, o sea, que tengamos más filas y columnas, no siempre solo de este tipo. Pero ahorita hemos puesto estas así. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, acá tenemos una tabla de 3×3 y lo vamos a hacer solo con megastat. Acá dicen el dueño de una pequeña empresa que fabrica jabones para el lavado de ropa ha lanzado al mercado un nuevo jabón de baño en 3 presentaciones diferentes. El jabón se vende en 3 tiendas departamentales dentro de la ciudad y el dueño está interesado en saber si el número de jabones que se venden de cada presentación podría estar relacionado con la tienda departamental en la que se venden. Los datos de las ventas del último mes aparecen en la siguiente tabla. Aquí aparecen la tienda departamental y los tipos de jabón que se venden. Nuestro primer paso es plantear la hipótesis nula. La hipótesis nula sería que no se relaciona el tipo de jabón con la tienda donde se vende. Él lo que quiere probar es si el número de jabones que se vende de cada presentación podría relacionarse con la tienda. Entonces nuestra hipótesis nula va a ser que el número de jabones que se venden
no dependen o no están relacionados de la tienda. Voy a ahorrar aquí donde se venden, solo así. Donde se vende, de la tienda donde se vende. ¿Y cuál sería nuestra hipótesis nula? Lo contrario de esa. Diríamos, nuestra hipótesis alternativa, perdón. Nuestra hipótesis alternativa sería que el número de jabones que se venden sí dependen de la tienda donde se está vendiendo. Y esto lo vamos a hacer de una vez con Megastat. Nos dice que con un nivel de confianza del 90%, es decir, que nos vamos a estar dando un 0.1, o sea, un 10% de error, nos estamos dando un valor bastante alto, ¿verdad? Determine si el dueño puede asumir que no existe relación entre las cantidades vendidas de cada tipo de jabón y la tienda departamental. Es decir, nos estamos dando un alfa. Vamos a poner este valor aquí, permítanme. Un nivel de significancia o alfa de 0.1, o sea, del 10%. ¿Sí? Nuestro nivel de confianza es el 90%. Vamos a irnos a datos y vamos a hacer el cálculo con Megastat de nuestra chi cuadrado. Vamos a limpiar por si acaso y vamos a tabla de contingencia. Marcamos entonces las ventas de los tres tipos de jabón. Acá, si se fijan, los grados de libertad van a ser más, ¿verdad? Van a ser 3 menos 1 por 3 menos 1. O sea que vamos a tener 4 grados de libertad. Y solo vamos a marcar los valores esperados. Le damos OK y ahí está, miren. Ahí tenemos los 4 grados de libertad y aquí está nuestra chi cuadrado. Nuestra chi cuadrado es, o nuestro chi calculado, es 983.63. ¿Qué nos falta obtener? Nuestro chi crítico. Aquí está el calculado. Y vamos a obtener nuestro chi crítico. Nuestro chi crítico lo vamos a obtener con la fórmula para comprobar si el dueño tiene o no tiene razón. Y ponemos entonces la fórmula chi cuadrado. La probabilidad de cuánto dijimos que era, de 0.1, ¿verdad? ¿Con cuántos grados de libertad? Con 4 grados de libertad. Acuérdense que va a ser 3 filas, ¿verdad? Tenemos 3 filas y 3 columnas. Entonces es 3 menos 1, que es 2, por 3 menos 1, que es 2, y 2 por 2 nos da 4. Esos son los grados de libertad. Y ahí tenemos, si se fijan, es 7.77. Bastante alejado del chi crítico, ¿verdad? Es 983 aquí. No sé si me equivoqué. No, ¿verdad? Porque estos son los valores de las ventas, es razonable. Entonces, ¿qué quiere decir con nuestro ejercicio? Entonces se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que entonces el número de jabones que se venden sí depende de la tienda donde se vende. Y lo podemos ver acá, fíjense, porque acá, por ejemplo, en esta tienda se vende más el jabón en polvo, ¿verdad? En esta también se vende más el jabón de barra. Entonces, en esta tienda se vende más que en esta de acá, que en la comercial El Barrote, y en esta otra. Quiere decir que sí, ¿verdad? Entonces se acepta nuestra hipótesis alternativa. Con un nivel de significancia, claro que es alto, del 10%. Estos valores podrían cambiar si nosotros cambiamos el nivel de significancia, o sea, si nos permitimos menos error, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Estoy viendo que le puse aquí ejercicio. Aquí me comí una así. ¿Hay alguna pregunta? Tengo una. Dígame. El nivel de significancia va a depender del programa que sea, como nosotros vamos a ver ese nivel de significancia.
Fíjense que el nivel de significancia depende del error que nosotros nos permitimos, o sea, nosotros lo planteamos. Es decir, que nosotros decidimos con qué error vamos a enfrentar ese problema. Ustedes han visto, por ejemplo, las ventas de jabones. Cuando les dicen el jabón Protex, por ejemplo, les dicen con 99% de seguridad elimina las bacterias. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Sí. Ellos, quiere decir, se están dando un error del 1%, pero eso no es real. El que casi es perfecto, o sea, el estándar que se acostumbra para no ser tan abusivo, digámoslo así, es el 95%. Entonces, el error máximo que nos podemos dar en un estudio para que sea válido, para que sea creíble o para que sea, que sea serio, es el 5%. Nosotros podemos fallar. Ningún estudio que nosotros diseñemos, por mucho que nosotros le pongamos empeño, que nosotros le hagamos todo, calculemos al máximo todo, ningún estudio va a ser 100% perfecto. Va a tener un nivel de error. Y el nivel de error que nosotros nos podemos dar en la manera más estándar, sin abusar mucho, el que permite tener un estudio más serio y más confiable es el del 5%, es decir, con un nivel de confianza del 95%, el nivel de error o el nivel de significancia sería del 5%. ¿Sí? No se vayan a confundir con eso. El nivel de confianza es lo que nosotros estamos seguros que vamos a conseguir con el estudio. O sea que nuestra seguridad para que el estudio sea serio y valedero es del 95% en la generalidad de los casos. Y nuestro nivel de significancia, que es el error que nos vamos a permitir, es del 5%. No sé si el licenciado Águila nos quiere abonar un poquito en esto. Sí, es que cuando escuché la pregunta solo me acordé cuando yo era funcionario en el Ministerio de Educación, que no era director nacional, sino que era jefe de ciencia y tecnología. Y mi director, el que era el director en ese momento, prácticamente me dijo lo siguiente: mira, Oscar, fíjate que nosotros queremos saber, me dijo, tomar un tamaño de muestra porque queremos probar una hipótesis que nosotros tenemos. Y el detalle me dijo es que el muestreo nos puede salir muy caro dependiendo del tamaño. Y los estadísticos que tengo me dicen que este es el tamaño de muestra. Ajá, le dije yo, entonces yo quisiera, me dijo, que me dieran un dato que sea estadístico, científico, pero en el cual yo pueda bajarle, me dijo, el costo. Fíjense bien esa propuesta. Lo que prácticamente él me estaba diciendo era lo siguiente: cuando usted quiere hacer una prueba de hipótesis, usualmente hay un documento, usualmente se toma el 95% de significancia y un 5% de cola, ¿no? Es el error. Eso es lo que normalmente se toma. Hay un documento que nosotros escribimos en la escuela de matemática donde desciframos el por qué siempre el 95%. Le voy a pedir a Jessica que les envíe ese documento, el del posgrado, que escribimos un grupo de matemáticos en su momento cuando dábamos estadística. Y volviendo al director, le dije yo, bueno, mire, lo que podemos hacer es cambiar el nivel de significancia. Uno puede cambiar el nivel de significancia al 80, al 70, al 99, al 98, pero puede pasar una cosa, que cometa usted dos tipos de error. Hay lo que se llaman errores tipo 1 o errores tipo 2. El caso del error tipo 1, cuando usted puede aceptar algo que es falso. Ese es un tipo de error. Y el otro es rechazar algo que es verdadero. Ese es otro tipo de error. Entonces, en el estándar, ¿verdad? En el estándar, cuando se trata, por ejemplo, de trabajar con muestreo,
cuando se trata de trabajar con pruebas de hipótesis, en Excel, en SPSS, en R, viene el 95%, porque es, digamos, el estándar a nivel de, digamos, de estadística. Pero no significa que usted se pueda quedar con él, usted lo puede bajar a un 90%. Lo que pasa es que cuando usted baja al 90% se vuelve sospechoso. Se vuelve sospechoso porque significa que usted quiere bajar costos, por ejemplo. Y cuando usted le aumenta el 95% y quiere cometer menos error, que le pone 99%, significa que usted tiene problemas serios porque quiere garantizar que lo que ha hecho esté bien hecho. Imagínense el trabajo con los aviones, con los microchips y las cosas que utiliza un avión. Ahí no hay margen no debería de haber margen para el error. O cuando usted vende focos, que le dicen tiene 400 horas de uso, que esas son distribuciones que se llaman distribución exponencial, ¿verdad? Que son distribuciones que no se ven acá. Ese tipo de cosas, usted no le puede dar el lujo de que el cliente diga que su foco duró menos de 400 horas. Si nosotros leemos en los documentos de un foco, ahí viene el número de horas, está probado de que es así. Y es mejor que dure más y no menos. Usted dice, puchica, hoy sí, estos focos son buenos porque duró más de lo que yo esperaba. Claro, porque el error es mínimo. Entonces, en ese tipo de cosas, pero en cuestiones sociales, normalmente se utiliza el 95%. Ahora, cuando usted tiene dinero y quiere justificar bien, y el muestreo le dice 300, con una significancia del 95, pero usted tiene más dinero para meterle, entonces puede buscar un error mínimo, ¿ya? Entonces, el documento que le voy a decir a Jessica que se los envíe, ahí está la demostración de por qué es que se usa siempre el 95%. Y bueno, la prueba chi cuadrada, bueno, dicen chi cuadrada, en realidad es chi cuadrada porque es una pronunciación del griego, ¿no? La X que aparece ahí es una letra griega, que no es una X, no, que es más grandecita. Se le acabaron los nombres a los matemáticos, que había la distribución beta, la distribución gamma, la distribución con alfa y la distribución T de Student, que tiene una historia chistosa. La próxima clase lo vamos a hablar. Y se eligió la letra chi cuadrado, pero en realidad se dice chi cuadrado del griego, ¿no? Es un nombre que no tiene que ver con algo subliminal o algo fuera del otro mundo, ¿no? Simplemente es un nombre griego, así como cualquier otra distribución. Así que la elección tiene que ver justamente con fondos, con dinero, porque cuando usted hace un muestreo y puede probar algo, el problema que tiene cuando hace una tesis es ese, que usted no quiere andar llevando un montón de encuestas. Imagina que le salen 1000 encuestas. Usted quiere utilizar la T de Student para ver si solo puede ocupar 14 encuestas para demostrar algo, porque le sale barato. La movilidad, el llenado, el número de personas. Por eso cuando mira usted estudios de aceptación de alguien, de un político, usted mire bien cuál es el tamaño muestral que se ha ocupado y cómo se ha hecho y qué distribución están usando. La distribución aquí, lo que está viendo ahora la ingeniera acá, Jessica, que tiene que ver con la chi cuadrado. La chi cuadrado es muy utilizada, pero muy utilizada para verificar la relación que existen entre dos variables. Para eso se utiliza. Y en investigación suele pasar de que usted tenga dos variables que usted sospecha de que están relacionadas y que le puede sacar algún tipo de beneficio al argumento, digamos, de un documento investigativo. Entonces, la próxima clase ustedes van a ver la distribución T de Student, que obviamente tiene que ver con la escogitación de una muestra, ¿verdad? Porque a todos nos gusta que nos salga barato hacer un estudio, una investigación. No pero el problema es que cuando se hace eso se cometen bastantes errores también si uno no tiene cuidado. Eso sería todo.
Recuerden que en un estudio nosotros no podemos abarcar toda la población, ¿verdad? Generalmente lo que se hace en los estudios estadísticos es tomar lo que es una muestra. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado cuando tomamos la muestra de el nivel de significancia que nos estamos dando, ¿verdad? De la confiabilidad que va a tener nuestro estudio.